FM, la radio que te escucha. Comienza el viaje por el legado, la historia de nuestras raíces, un espacio de reflexión, sabiduría y profesionalismo. En conmemoración a los 200 años de nuestra amada Bolivia, UMSA, Diálogos del Bicentenario. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas prácticamente tardes. Iniciamos nosotros Diálogos del Bicentenario a través de Radio San Andrés y conectados con Bolivia, tierra querida. Le voy a dar la palabra a Luis Sempertegui, que está con nosotros. Hola, Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Hola, Paulita, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? No nos hemos contactado con el Imperio. Nos vamos a contactar ahorita, pero no me hagas renegar porque hoy tengo el control y voy a aplicar ciertas restricciones. Bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues hoy ya es la segunda sesión de este programa que hemos llamado Diálogos del Bicentenario y hemos invitado y convocado, como no podía ser de otra manera, a la doctora Esther Ayllón Soria, quien es la directora de la carrera de Historia de la UMSA y con quien vamos a conversar, y ella también nos hablará un poco sobre los preámbulos al 1825 para que principalmente y particularmente la gente que vive allá en el área metropolitana de Estados Unidos, Washington, Virginia, Maryland, en fin, en todo el mundo, pues hay mucha gente boliviana que se ha ido y que radica allá. Y a través de expertos, como es el caso de la doctora Esther Ayllón, vamos a hablar, nos va a comentar qué pasó antes del 1825. Querida doctora Esther Ayllón, bienvenida y qué bien tenerla acá en este segundo programa Diálogos del Bicentenario. Qué gusto saludarla, doctora, bienvenida. Buenos días, Paula. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Un gusto estar aquí, compartir este escenario, este programa, ¿no? Con ese título tan bien puesto de los Diálogos del Bicentenario, tan a propósito de todo lo que estamos viviendo este año. Sí. Un gusto estar aquí. Esthercita, antes de entrar en contacto con Estados Unidos, que vamos a entrar ya en materia para no... ¿de cómo has decidido estudiar historia, dedicarte a esta área? Que es un poco, es decir, bien particular, no hay muchos que conocen estos temas. ¿De cómo así te has dedicado a esta área? Qué linda pregunta. Creo que es un trasfondo familiar muy importante, ¿sí? De mis padres, que han sido con las lecturas. A mi madre le gustaba mucho la novela histórica, nos compraba desde pequeña ese tipo de lecturas. Mi padre es de Sucre y nos llevaba siempre en las vacaciones a pasear y a conocer, y mucho de eso eran las haciendas antiguas, que hay todavía alrededor de la ciudad de Sucre, así que creo que todo eso, y también un cierto compromiso, yo diría, y una necesidad de conocer de quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Después de algunas experiencias fuera del país, antes de entrar a la universidad. Entonces creo que todo eso, para mí la respuesta fue... Quiero conocer más de la historia de Bolivia. Claro, la influencia un poco familiar, a veces que no es a palos, pero ya uno lleva en la sangre, ¿no? Además que a las mujeres nos encanta recordar, ¿no? Entonces, por favor, es un plus, ¿verdad? Ciertas cosas nomás, pues, no recuerden todo. No, ni perdón ni olvido, dice. Ni olvido ni perdón. Y también nos encanta chismear, ¿no? Así que... Y qué mejor que hacerlo con los recursos, conociendo, ¿verdad? Y hablar de este tema, ¿no? Tan bonito que hemos elegido hoy, que la doctora lo propone también, la lucha por la independencia de Bolivia, que es un tema que realmente nos va a hacer recordar muchas cosas. Lo decíamos en el anterior programa, Luis, doctora, hay que recordar, hay que conocer para poder planificar y proyectar el futuro, ¿verdad? No repetir errores. Adelante, sí, querida doctora. Sí, claro que sí, aunque también a veces... las comunidades, ¿no? La sociedad tienen a veces poca memoria. Y también, pues, creo que todos tenemos derecho a equivocarnos. Entonces, a veces sí, la historia no siempre lleva a esos, ¿no? A esos caminos de no volver a repetir, porque también siempre son tiempos diferentes, ¿no? Ahora, a ver, dicen que la historia escribe el ganador. Es decir, en las guerras, por ejemplo, pero no hay la historia del perdedor. ¿Es verdad esto?
Yo creo que eso, o sea, digamos, se podría decir para hace mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando habían muy pocos que escribían historia. Hoy en día, digamos, por ejemplo, la carrera de historia es de 1966, ya va a tener 60 años, ¿no? Entonces, ya hay cada vez más profesionales que escriben historia y mucha gente que ama la historia. Claro. Entonces, hay muchas voces, hay muchas versiones y eso es importante, ¿no? Claro. Porque Ahora- Perdón. Perdón, Luis, te digo, si tenemos que resaltar un hecho, doctora, de la lucha por la independencia en Bolivia, ¿cuál cree usted que sería ese ícono, ese momento que hay que resaltar y que a veces por ahí lo dejamos de lado, según usted, los estudios que ha realizado? Bueno, yo creo que teníamos una idea de lo que se transmitía, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Que siempre Claro. nos enseñaban las batallas, la tira, las fechas, ¿no? Sí. Ahora ha cambiado mucho esta imagen de la Ya. independencia. Entonces yo decía, ¿no? Si quisiéramos recordar, digamos, la independencia a través de los sonidos que se emitían en ese tiempo, los movimientos y la ciudad, quizás nosotros diríamos en la memoria son cascos de caballos, ¿no? Claro. Atravesando la ciudad, gente así a pie armada, pero ahora, por ejemplo, se ha hecho mucho sobre todos los debates políticos, las constituciones que han habido, la prensa que se ha originado en esa época, hasta también ese ámbito también es parte de la guerra, ¿no? Claro. Lo que Entonces, pasa ese es que- ámbito, yo creo, de lo que me preguntaba Paula, por ejemplo, yo creo que rescatar la Constitución de Cádiz de 1812 y cómo eso llega, digamos, a nuestro territorio también, Ya. una Constitución liberal en 1812 que proponía muchos cambios muy importantes, como por ejemplo que ya no hay tributo, Claro. ¿no? Que los indígenas sean considerados ciudadanos, que haya universidades en todo lo que era América Española, y así cambios muy sustanciales. Yo eso pondría como un hecho fundamental de los últimos años que son parte de la guerra. Ahora sí, sí, ya estamos. A ver, ya A ver, estamos pues. junto Y el con tema que se Carmen estará y tratando con el día de hoy es la Henry. lucha por la- Ya tenemos el retorno desde Estados Unidos. Ahora sí, Carmen, Henry, muy buenas tardes. Ya los saludamos otra vez y ya estamos nosotros aquí listos para estos diálogos del Bicentenario desde la Universidad Mayor de San Andrés. Adelante, no sé si nos escuchas, Luis, adelante, por favor. Claro que sí, Carmen. Hola, Henry. Estamos contentísimos de estar en contacto otra vez con ustedes. Bien, nosotros hemos saludado ya a la doctora Esther Ayllón Soria, hemos recorrido su historia y biografía porque ya le hemos comentado al público el alcance de la experiencia y los estudios de la doctora Esther Ayllón Soria. Y el tema hoy es la lucha por la independencia. Doctora Esther Ayllón, bienvenida a Bolivia, Tierra Querida. Muchísimas gracias. Estamos junto a la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenida. Hola, buenos días, Henry, buenos días, Carmen. Un gusto estar enlazada con ustedes y a través de ustedes con toda esa comunidad boliviana tan grande en los Estados Unidos. Bien, nosotros vamos a ir en materia. Luis, por favor, vamos a iniciar una ronda de preguntas para la doctora y vamos a ir ya entrando en estos diálogos del Bicentenario de Bolivia. Exacto. Mira, Henry, la doctora nos va a hablar de un capítulo de la historia que es entre el 1808 y el 1825, que son los preámbulos para consolidar la independencia y entrar a la vida republicana de nuestro país. Así que vamos a dejar a la experta, a la doctora, a Esther Ayllón. Esther, coméntanos qué pasa entre el 1808 y 1825 para, bueno, ya luego refrendar y quedarnos con la independencia de nuestro país. Sí, mira, es una pregunta muy amplísima, ¿no? Pero yo quisiera que hablemos de 4 escenarios en los que se da, ¿no? La lucha por la independencia, como te estaba comentando hace un momento. Sí. Hablar, por ejemplo, de que los primeros años es el año, yo creo, del rumor. Ajá, ¿no? del rumor. Del rumor, sí. Cuando se habla mucho de qué es lo que va a pasar porque el monarca español ha sido apresado por Napoleón. Y entonces la figura del monarca era como el sol que alumbra la vida de los hispanoamericanos, ¿no? Entonces se ha perdido ese sol y todos se preguntan y rumorean qué es lo que va a pasar. Entonces eso que es del 8 al 10 y que hemos también celebrado, ¿no? En 1809,
el grito en La Paz, en Chuquisaca y en todas partes en América Española. Están buscando cómo reemplazar y se hacen los famosos cabildos. Los cabildos abiertos, la audiencia alzada en Chuquisaca, ¿no? Entonces, ese primer momento de 1800 hasta el 1810 es el rumor que va a ir siendo compensado con la organización de estos cabildos. Dice que va a haber independencia, dice que nos vamos a independizar. Así. Oye, Luchito dice que vas a asumir. Dice, sí, ¿qué va a pasar? No se hablaba de independencia todavía, ¿no? Pero sí se decía, ¿qué hacemos? No está nuestro rey, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a asumir eso, no? Un periodo oscuro, digamos, en el que la gente estaba perdida. Claro, estaba muy complicado saber, ¿no? Entonces ahí asumen las autoridades que habían, etcétera, los movimientos estos tan fuertes y que terminan hasta el 10, ¿no? Muy rápidamente, digamos, derrotados porque el ejército del rey ya va a ir recuperando esos posicionamientos políticos que tenía, ¿no? Ese es el primer momento que lo conocemos aquí en La Paz con Pedro Domingo Murillo, en Chuquisaca con la audiencia gobernadora que se levanta, ¿no? Doctora, ¿qué pasa en ese segundo momento? A ver, acaban estos rumores que decíamos. Sí, acaban los rumores y se conforman estos cabildos, ¿no? Con las juntas tuitivas y los cabildos. Luego viene un segundo momento, digamos, es un poco difícil separar, pero para que nos entendamos que es más largo, digamos, desde el 10 hasta el 16, que es un momento bastante político-militar, que los conocemos, sí, ahí a través de batallas, de ejércitos que vienen, mucho sonido de cascos, de caballos, como decía, ¿no? Por todas las ciudades. La vida se militariza, ¿no? Entonces, en ese momento vamos a tener la organización, por ejemplo, de las guerrillas, ¿no? Tanto en La Paz, en Muñecas, en La Arecaja. Tenemos la división de los valles aquí en Ayopaya, ¿no? Padilla en el sur, Guarnes, ¿no? En Santa Cruz, Arenales en Valle Grande, en Tarija, en Motoméndez, toda esta gesta, digamos, que la conocemos, ¿no? Y que siempre la recordamos. Ese es el segundo momento, que es hasta el 1816, en que estas divisiones actúan con los ejércitos que vienen del Río de la Plata, ¿no? Es un momento en que hay muchísima participación política, mucha participación social. Tenemos nosotros ahí una gran joya que está inclusive en nuestro billete de 10 bolivianos, que es el tambor Vargas, que es ¿no? un comandante de la independencia, que le dicen el tambor porque era el que llamaba a formar a través del tambor, ¿no? Era niño todavía, ¿no? Niño todavía, se enrola a los 12 años, ¿no? Vivía en Oruro, huérfano. Sí. Y en una José Santos Vargas, ¿no? José Santos Vargas, ¿no? Sí, que les va a hablar en otra oportunidad. Sí, es muy linda historia. Y yo tengo mucha pasión por ese capítulo de la historia, justamente del tambor Vargas, porque yo creo que es el primer guerrillero que hace el diario, pues, ¿no? Que don Gunnar Mendoza lo ha recogido y ha hecho libro, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde está? ¿Qué dice nuestro querido Henry? Ubicando un poquito lo que significa la historia de nuestra Bolivia antes, durante y después de lo que ha sido pues la independencia, para llegar a estos 200 años y por supuesto ir marcando poco a poco aquellos hitos importantes históricos que forman parte de la historia de nuestra Bolivia. Y con la doctora Esther Ayllón Soria, pues estamos recordando inclusive algunos nombres importantes de la historia. Vamos a continuar, por favor, adelante. Esthercita, mira, bueno, hemos hablado un poquito de José Santos Vargas. ¿Hay algún otro icono de esa época, de algún hecho, o sea, que haya marcado, al margen de lo que nos enseñaron en la escuela, en el colegio, sino algo que en tus investigaciones hayas encontrado y que no se haya hablado mucho? Que por ahí es un datito oculto. Bueno, por ejemplo, podríamos señalar, volviendo a la época del rumor, por ejemplo, cómo se puede ver eso con otro documento que también lo encontró Gunnar Mendoza, que es un juicio que le hacen a un mulato. Como parte de la vestimenta era una capa, ¿no? Claro. Entonces él de mal nombre tenía el quitacapas, ¿no? O sea, si te descuidabas se llevaba tu capa. Entonces él era muy un trashumante, digamos, en la época. No tenía un domicilio muy fijo, era medio bohemio, le gustaba la guitarra, andaba de pueblo en pueblo, y entonces él
los papeles, que se decía que solamente le daban al cura Medina, pero también parece que les dieron a otros porque la audiencia toma el gobierno a nombre del rey, la audiencia alzada, y dice, esto no va a ir a manos de el Imperio de Portugal, se queda aquí hasta que nosotros resguardamos los derechos del rey y entonces vamos a distribuir estos papeles por toda la audiencia para que en todas partes los intendentes, que eran como diríamos hoy día los gobernadores, hagan cumplir que tienen que resguardar los derechos del rey y no vamos a pasar nunca a Portugal. Y con esto has dicho una palabra bien interesante, los oidores. ¿En qué consistían los oidores? A ver, comentarles para toda nuestra audiencia allá, y nosotros queremos aprender. ¿Quiénes eran los oidores? Porque se mantienen los oidores todavía en el mundo actual, ¿no? Eso ya los oyentes. ¿Qué rol, qué hacían los oidores? Bueno, nosotros teníamos, si ustedes se acuerdan, teníamos la audiencia de Charcas. Claro. Y la audiencia de Charcas tenía su sede, diríamos su capital, en La Plata, que hoy día es la ciudad de Sucre. Entonces la audiencia estaba compuesta por un presidente de la audiencia y por los oidores, que eran así como ministros, digamos, ¿no? Que llevaban adelante todos los asuntos que competían en la política, en la justicia, en la economía, y esos eran los que mandaban, digamos, o eran el cuerpo ejecutivo, digamos así, de llevar adelante la Real Audiencia, aunque no había separación de poderes todavía, ¿no? Pero entonces el presidente de la audiencia era la cabeza de la audiencia, y los que lo acompañaban eran los oidores de la audiencia. Es decir, las grabadoras. los que llevaban al rumor después tenían un rol muy importante. Los chismógrafos, los que escuchaban después el rumor y veían qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, entonces dentro en el trasfondo de todo está la parte político-ideológica, ¿no? O sea, todo esto que pasa, este desmoronamiento que hay en España con el apresamiento de Fernando VII del rey por las tropas de Napoleón, y los llevan y los detienen y los mantienen ahí. Entonces, ¿esto qué significa, no? Que es una época de un gran cambio político, ¿no? Un gran cambio ideológico. Y entonces eso es lo que va a llevar, digamos, en las independencias, todo un cambio político que está sucediendo y ha sucedido en Estados Unidos, justamente, ¿no? Sí. Claro, con la Revolución Francesa también, que es otro. Y España, el Imperio Hispánico tiene su propio proceso, pero que está vinculada también, ¿no? A Estados Unidos, a Francia. Claro. Ahora se dice que en la historia hay mucha traición y que eso ha quedado hasta ahora como no sé si la palabra legado, pero que siempre que en algún plan que tenían alguien traicionaba, alguien los delataba, que se están reuniendo allá, están allá. Los vendía, como decimos. Y eran los nuestros, digamos. ¿Es verdad esto? ¿Ocurre? ¿Hay algunos datos? No. Claro que sí, ¿no? Es parte de la política, digamos, claro. Y en ese tiempo que era mucho más cercana, digamos, ¿no? Porque no había, no eran tan grandes las ciudades. Las sociedades, todos se conocían, digamos, ¿no? Y siempre había este tema, ¿no? Tanto en los indígenas que participaban, o en las mujeres también, ¿no? Había este tema de la traición. De hecho, se decía que esos papeles que llegaron anunciando que una posibilidad era darle, ¿no? Todo el territorio hispánico a la hermana de Fernando VII, que estaba preso, que era, ¿no? Carlota Joaquina, que era la consorte del rey de Portugal. Era una traición, ¿no? ¿Cómo vamos a traicionar así a nuestro rey, que es nuestro sol, digamos, claro, ¿no? Claro. Dando nuestra parte del Imperio Hispánico al Imperio de Portugal. Y eso también en lo chiquito, ¿no? Claro. Ocurría. Ha repercutido. ¿Qué dice Carmencita? ¿Qué dice Henry? Sí, nosotros muy inmiscuidos en lo que es la historia. Por ejemplo, nos habla de Sucre, la capital de Bolivia, aquellas poblaciones de Sucre, Potosí, que tenían gran importancia, obviamente, por el mineral y qué sé yo, pues eran los protagonistas en aquel momento de estas guerras de la independencia o batallas que van a hacer la independencia de Bolivia, y se supone que con toda esa organización estas ciudades se iban fortaleciendo más, se iban organizando mejor,
¿En qué momento pierden esa importancia, por ejemplo, Sucre, la capital, Potosí como el impulso más importante a nivel económico, contra una ciudad de La Paz, por ejemplo, que se vuelve la sede de gobierno? ¿En qué momento la importancia se deriva hacia el Chuquiagomarca, por ejemplo? Uh-huh. ahí está el Henry, en esa cámara. Sí. Gracias Henry por la pregunta. Bueno, primero lo que me gustaría mucho decir es que en este proceso de la independencia han participado todas las regiones de lo que es actualmente Bolivia, ¿no? Todas, absolutamente toda la población fue llevada, ya sea por lo político, por lo militar, etcétera, ha participado y ha contribuido a la independencia de Bolivia. Ahora, evidentemente, La Plata, por ser la sede de la audiencia, era la ciudad más importante, ¿no? Como ha dicho una de nuestras docentes, Eugenia Bridiquín, ahí se vivía casi una vida cortesana, ¿no? O sea, por ejemplo, los oidores tenían permiso para que fueran llevados en andas, en una especie de carroza, pero de esas que tienen llevados por 4 personas, ¿no? Tenían muchos privilegios. Entonces, La Plata era una ciudad cortesana, digamos, y era la sede política, digamos, ¿no? De la audiencia. Potosí seguía teniendo ese lugar, aunque ya muy disminuida, ¿no? Porque ya no era la rica Potosí, la Villa Imperial, ya no era esa que había sido 200 años antes, ¿no? Cuando La Plata se dice que manaba del Cerro de Potosí, casi con un 100% de ley, ¿no? Que no necesitaban mucho para obtener un mineral riquísimo. Eso nos hizo, pues, en el mundo, ¿no? Muy ricos. Muy famosos. Y claro, le dimos muchísima plata a la corona, ¿no? Como decía Henry, ¿en qué momento hay este cambio cuándo se vuelve sede de gobierno? ¿Por qué? La Paz claro. Todo lo que... La Plata y Sucre van disminuyendo, digamos, su importancia y su población. Por ejemplo, la independencia tiene que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque Potosí empieza con unos 14,000 habitantes más o menos antes de la guerra y termina con 8,000. O sea, hay mucha gente que muere, mucha que se va, ¿no? Mucha que ya no vuelve más. O sea, también se desordena, digamos, toda la economía, ya nadie puede quedarse indiferente, ¿no? O te llevan, ¿no? Hacían las levas, ¿no? Los llevaban pues a las plazas más o menos del cuello a que formen parte de uno u otro ejército, ¿no? Entonces, La Paz siempre había tenido, ¿no?, una orientación comercial y la sigue teniendo, ¿no? Por el comercio y por sus productos tan importantes como la hoja de coca, que ha hecho fortunas la hoja de coca, ¿no? Ha construido la catedral. Otro día vamos a hablar. Otro día hablamos de la coca, ¿no? Las actuales. Merece un capítulo aparte. Un capítulo, de verdad. Pero acabas de decir que con el comercio de la coca se hizo la catedral. Sí, porque pues, la coca pagaba impuestos. Entonces, una parte de esos impuestos iban a la catedral. Ese es un dato mayor. Es mayor, sí. Por ejemplo, también los 10 de Medina, que son los que actualmente, donde está actualmente, el Museo Nacional de Arte, en la Plaza Murillo, los 10 de Medina eran grandes potentados y una de sus grandes ingresos eran las haciendas de hoja de coca que tenían en los yungas. Entonces, ellos eran... digamos así, nobles. Entonces podemos resumir que por la decadencia económica de Potosí, que influía en Sucre, ha hecho de que se potencie La Paz y la razón para que la sede de gobierno, digamos, es decir, se vuelva sede de gobierno ya La Paz. Se vaya volviendo sede de gobierno, porque mientras fue capital Sucre, bueno, sigue siendo nuestra capital constitucional, pero mientras ejercía ahí el poder ejecutivo, el presidente, al mismo tiempo ya iba ejerciendo en una especie de presidencia itinerante, ¿no? Durante todo el siglo XIX, no solamente La Paz, a veces también Belsu, por ejemplo, gobernaba desde Cochabamba y así, ¿no? No era muy fijo, digamos, ¿no? Pero sí había esa intermitencia. O sea que hubo un proceso, digamos, Hubo un proceso, hasta no ha sido tan que ya deja de ser Sucre y vámonos a La Paz. No. Ha sido un proceso en el cual La Paz ha ido tomando cuerpo y ha ido también volcando el eje, ¿no?, geopolítico de Bolivia hacia el norte, o sea, hacia La Paz. Y entonces eso ya se va a sellar, digamos así, con la llamada guerra federal, ¿no? Carmencita, Henry, está bien la explicación que nos hace la doctora Esther Ayllón. Claro que sí, muchísimas gracias. También nos gustaría saber qué otros datos importantes han afectado
en esta lucha por la independencia de nuestro país. Ya. Ahora sí me gustaría saber, introducir algo bien importante, ¿no? Que es, por ejemplo, para ti, Luis, ¿no? La comunicación. A ver, vamos. Y para Henry, y para Carmen, pues, que están claro. Más de 200 años están también en Estados Unidos. Voy a censurarte, Luis, voy a censurarte. Su bicentenario de Henry y de Carmen también está en... Vamos a festejar. Bueno, ese es un ámbito menos conocido y que hay que, yo creo que expandirlo, porque, por ejemplo, hace poco... la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia hizo un evento en Sucre. Justamente, ¿no? Vimos por los medios, fueron a Sucre, una delegación, hicieron también un congreso en Sucre celebrando el centenario de la ley de imprenta. Exacto. ¿No? Pero hay que decir que también hay que celebrar el bicentenario de la ley de imprenta. A ver, qué bonito dato. A ver, vamos. Eso está bien interesante. Claro que sí. O sea que quiere decir eso que el Estado boliviano también generó, ¿no es cierto?, una legislación porque ya existía prensa. Y porque había que regular, ¿no es cierto?, y legislar y llevar, digamos, a todos los rincones la imprenta y la prensa. Ya antes de la independencia ya había prensa, la prensa ilustrada, una gran prensa. Aquí no, porque no tuvimos todavía imprenta, pero sí ya durante la independencia ya hubieron imprentas chiquitas que se llamaban imprentitas volantes, que se llevaban y se desarmaban y cabían para que las lleven una mula. Entonces los ejércitos llevaban en la retaguardia su mulita, que era la imprenta. La unidad móvil de aquel entonces, ¿no? La unidad móvil. Claro, había el reportero de guerra, ¿no? Claro. Sí. Claro, no solamente había el tambor Vargas, así estaba haciendo su diario, sino ya se hacían pequeños impresos, hojas volantes. Volantes que hacían, y las hacían de los dos bandos. Tanto del ejército real como también de los insurgentes, ¿no? Llamando, convocando, y se hacían las impresiones bilingües. No, a ver. ¿Cómo que bilingües, sabe? Se hacían a dos columnas, llamando, por ejemplo, la primera vez que entra Castelli a La Paz, hacia Huaki, hay el famoso manifiesto su discurso en Tiahuanaco, y se imprime en una hojita, entonces a columna doble en español y en aymara. Y hay muchos otros documentos así volantes que se imprimen en esas imprentitas volantes a dos columnas, a español y quechua, español y guaraní, porque en ese tiempo la lengua pasa a ser pues un gran instrumento de comunicación. Claro. Y el bilingüismo obviamente que también lo era. Claro. Ahora aquí una consulta, pero tú sabes de que la educación, digamos, básica ha tardado mucho en lograr lo que ha logrado hasta ahora, que todavía mantenemos algún porcentaje de población, digamos, que no ha llegado a escribir, ni saber leer ni escribir. Y el aymara, si bien podían hablar, pero no leer, ¿no? ¿Cómo era esto antes de la independencia, este tema? Era bilingüe, pero ¿quiénes leían esto? Claro. Lo que pasa es que nosotros pensamos que casi como un punto cero, 1825, digamos, y de ahí, pero antes, por ejemplo, en la época borbónica, la época previa, se hicieron muchas escuelas de primeras letras que se llamaban, escuelas en las parroquias. Claro, a ver, ahí tenemos algunas consultas desde Estados Unidos con Carmen y Henry, los escuchamos, por favor. Gracias, Paula. Lo que quería decir a la doctora era, en el punto que mencionaba Luis, ¿no? Si bien hablaban aymara y quechua, pero la escritura, yo por ejemplo he tenido la oportunidad de ver la escritura en quechua a la época de alfabetización en nuestro país, y esa escritura realmente es muy difícil, y cómo durante esa época podían escribir, en estos dialectos aymara, quechua, además del castellano. Sí. Hay otro tema, ¿no? Estamos hablando de todo. Habían traductores. Sí, todo eso se remueve, ¿no? Con la independencia, pero vale. ¿Qué pasa? Es que era una estructura educativa completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Universidad San Antonio Abad del Cusco, que era una universidad que estaba destinada para los caciques y para indígenas y mestizos nobles, digamos. Claro, ¿no? es decir, para la élite. Para la élite. El pueblo no tenía acceso.
El pueblo sí. Vamos a dividir un poco, ¿no ve? La élite sí, pero los de las bases, élite, los de a pie, no podían. No, primero iremos por la élite. Primero por la universidad. Entonces, Tupac Amaru aprendió latín, hablaba perfectamente latín porque él estudió en San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Él podía hablar y leer en quechua perfectamente porque también se enseñaba en la universidad. Cusco entonces sí. Cusco es un núcleo importante y es un núcleo donde van varios. Por ejemplo, Murillo pasa, digamos así, como un trimestre, algo así, ¿no? En San Antonio Abad del Cusco hay varios, Cusco. Sí. Pasoscanqui, por ejemplo, también pasa por las... Fue un referente Cusco entonces. Fue un referente que todavía no lo conocemos bien. Entonces por ahí va. Luego, en estas escuelas de primeras letras, y ese era todo un conflicto para la corona, ¿no? Es decir, ver cómo vamos a seguir fomentando las lenguas nativas, digamos, si lo que queremos es controlar estos territorios. Entonces tenían esas ambigüedades, digamos. Preferían ignorantes, tenerlos ignorantes y no letrados, porque pero claro, eso es lo que ha pasado. Pero aún así ponen en las escuelas parroquiales y todo eso, ¿no? Ponen y se enseñaba, y había quienes podían leer. En esos tiempos la lectura también era diferente. Entonces se habla mucho de la lectura y del chisme, o de que dice, mira, aquí dice esto, ¿no? Mira, y en los cafés y en los bares y en los lugares así, se les reunían en conjunto para leer, por ejemplo. Ya venía de eso antes también, ¿no? Claro. Los pasquines famosos que se distribuían, manuscritos, ¿no? ¿Qué dices, Carmencita? ¿Está bien? Claro que sí, imagínate aprender cosas tan interesantes, en algunos casos recordar algunas otras cosas. Pero de verdad, doctora, muchísimas gracias por toda esta explicación que nos da de toda aquella época que avanza hacia la independencia de nuestro país en esta lucha. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, pero sí, nosotros estamos muy agradecidos en esta iniciativa, porque recién estamos empezando, tenemos muchos programas para hablar de aquellas situaciones, por ejemplo, las que hemos aprendido hoy de la doctora Esther Ayllón Soria, en este ambiente preindependentista, si quisiéramos llamarlo así, ¿no es cierto? Entonces, vamos anotando poco a poco las cosas interesantes que va dejando la historia de Bolivia cuando queremos recordar lo mejor en este bicentenario, este 2025. Queremos agradecerle y tenerla en otra oportunidad aquí en Bolivia, Tierra Querida, y con la Universidad Mayor de San Andrés en estos diálogos del Bicentenario de Bolivia. Bien, Henry, realmente este año es un año propicio para hablar de nuestra historia, recordar lo que habríamos aprendido en la etapa escolar o universitaria, en fin, refrescar también para alguna gente que conoce, sabe, y que está principalmente y particularmente en el área metropolitana donde ustedes radican. Seguiremos hablando, pues el próximo sábado vamos a hablar de la participación indígena. Es otro profesional que nos va a visitar. Estrictamente vamos a hablar de los levantamientos indígenas, en fin, todo lo que el antes del 1825, pero desde el punto, desde la participación indígena. Así que va a estar bonito también el próximo sábado, querido Henry, querida Carmen. Vamos a tener 2 invitados de lujo también el próximo sábado, Henry, Carmen, para nosotros hablar de estos que también son protagonistas de la historia, ¿no? Los movimientos indígenas rumbo a la independencia. ¿Les parece? Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Esther Ayllón Soria. Gracias por estar hoy con nosotros, por refrescarnos la memoria y por aprender también, porque cada día se aprende y mucho más cuando es parte de la historia de nuestro país. En cualquier momento estaremos nuevamente con usted. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y a ustedes, Henry, Carmen, ¿no? Por pues extender, ¿no? Hacia la comunidad boliviana en Estados Unidos todo este diálogo, ¿no? Sí. Tan importante en el Bicentenario. Diálogos del Bicentenario. Sí, un gran abrazo. Muchísimas gracias. También a Luis, un gran abrazo. A Paola, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, el próximo sábado, 12 en punto del mediodía, para estos diálogos del Bicentenario de Bolivia. Un gran abrazo, amigos. Chao, gracias. Chao. Un abrazo. Hasta el sábado. Ahí gracias. está.
Bueno, nos estaremos reencontrando entonces el día sábado, Luis. Doctora, qué bonito realmente, qué datos tan interesantes, tan curiosos. Como decía Carmen, ¿no? Uno sigue aprendiendo día a día y de nuestra historia hay mucho que aprender, porque parece que hubiéramos escrito unos capítulos muy cortos, muy resumidos, ¿no? Pero esto nos va a ayudar muchísimo a refrescar la memoria. Gracias de verdad por habernos acompañado. Sí, ahora entiendo por qué Paulita es la jefa de los chismógrafos. Porque esto nos lo trae a los oidores. Claro, pero también voy a ser la jefa de la censura, voy a cortar tu micrófono ahora. Un comentario más así y a la lista negra, Luis. Listo, chao Paulita, gracias a David y a todo el equipo técnico, mil gracias y querida doctora, pues sus datos impresionantes. Vamos a seguir, pero en estos diálogos del Vicente. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Listo. Gracias. Gracias. Chao. Comienza el viaje por el legado, la historia de nuestras raíces, un espacio de reflexión, sabiduría y profesionalismo. En conmemoración a los 200 años de nuestra amada Bolivia, UMSA, Diálogos del Bicentenario.